Seguro que has oído esa palabra, conductismo. Y a lo mejor te suena algo viejo, algo anticuado, a una psicología a blanco y negro. Una teoría que nació hace más de un siglo con una misión casi imposible de entender. Y esta es por qué hacemos lo que hacemos, pero basándose solo en estas variables, lo que se puede ver y medir. Nada de meterse en el problema de la mente o de los sentimientos. Muchos piensan que este tema ya está superado, que es cosa del pasado, pero ¿y si te dijera que el conductismo es como ese esqueleto invisible que sigue sosteniendo muchas de las cosas que pasan en la educación, desde ese sticker en la estrella que le ponen a tu hijo en la tarea, hasta el algoritmo que decide qué pregunta te toca ahora en esa aplicación para aprender idiomas? Así que la pregunta que vamos a intentar responder juntos es simple, pero muy potente. ¿Pero por qué se sigue usando esta teoría? ¿Acaso es que no hemos avanzado? ¿O es que quizás esta teoría tiene herramientas muy útiles que sería una locura tirarlas a la basura? Hoy vamos a hackear el conductismo. Vamos a viajar a sus orígenes con un tal Pavlov y sus famosos perros. Nos meteremos en la cabeza del genial y a veces polémico Skinner. Veremos cómo se aplica todo en el aula, de verdad, y escucharemos las críticas, que hay muchas, hay bastantes, y al final veremos cómo ha sobrevivido en nuestro mundo digital. Acompáñame. Muy bien. Viajemos al principio del siglo XX. La psicología estaba en plena crisis de identidad. Quería ser una ciencia de verdad respetable, como la física, y para eso necesitaba dejar de hablar de cosas extrañas y raras en ese entonces como el alma y la conciencia y centrarse en hechos, en los datos. El positivismo dominaba el ambiente y exigía pruebas empíricas. Entonces, en Rusia, un fisiólogo que ni siquiera se consideraba psicólogo, llamado Iván Pavlov, hizo algo que lo cambió todo casi por accidente. Pavlov estaba estudiando la digestión de los perros. Lo que le interesaba era la saliva, pero se dio cuenta de algo muy curioso. Sus perros no salivaban solo con la comida, empezaban a babear antes cuando escuchaban los pasos de los asistentes que les traía la comida. A eso él le llamó secreción psíquica. Ya se estaba adelantando el señor. Como científico curioso que era, dijo, aquí hay algo muy interesante. Y montó uno de los experimentos más famosos y elegantes de la historia. La lógica es muy sencilla. La comida es un estímulo incondicionado, porque hace que cualquier perro salive sin que nadie le enseñe. Es una respuesta incondicionada. Una campana al principio es un estímulo neutro. A un perro realmente le da igual esa campana. Pero, ¿qué pasa si tocamos la campana justo antes de darle la comida? Una y otra vez. Es decir, campana, comida, campana, comida, campana, comida. Pues que el cerebro del perro hace una interconexión. Empieza a pensar, oigo la campana y luego viene la comida. Al final, con solo oír la campana, el perro ya está salivando. La campana ha pasado de ser neutra a ser un estímulo condicionado, capaz de provocar esa salivación por sí misma. Había logrado enseñar una respuesta biológica. A esto lo llamó condicionamiento clásico. Esto realmente fue un hit, una bomba. Abrió la puerta a pensar que muchas de nuestras reacciones emocionales, como los miedos o las fobias, no son más que simples asociaciones que hemos aprendido. ¿Por qué te dan miedo las arañas? Quizás de pequeño viste una mientras sonaba un río fuerte. Tu cerebro asoció la araña con ese peligro o simplemente por la película clásica de la araña gigante. Mientras tanto, en Estados Unidos, John Watson vio esto y dijo, esta es mi oportunidad. Watson era realmente un personaje radical y muy ambicioso. En 1913 publicó su manifiesto, La psicología tal como la ve el conductista, declarándole la guerra a la psicología tradicional. Dijo, a partir de ahora, la psicología estudiará solo la conducta, lo que la gente hace, no lo que la gente piensa. Watson lo demostró a lo grande, con su famoso y muy polémico experimento del pequeño Albert. Básicamente, le enseñó a un bebé de 9 meses a tenerle miedo a una rata blanca, que al principio a él le encantaba. ¿Cómo? Pues cada vez que el bebé iba a tocar a la ratita, Watson hacía sonar una barra de metal con un martillo justo detrás de su cabeza, un sonido horrible obviamente. El bebé se asustaba y lloraba. Después de unas pocas veces, con solo ver la rata, el pobre Albert ya estaba aterrorizado.
Hoy en día hacer algo así es impensable y totalmente antiético, pero Watson creyó haber probado su punto. Las emociones complejas también se aprenden. Llegó a afirmar en una frase muy famosa: denme una docena de niños sanos y les garantizo que puedo tomar cualquiera de ellos y al azar entrenarlo para que se convierta en cualquier tipo de especialista que yo elija, independientemente de sus talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados. Una visión radicalmente ambientalista. Si Pavlotti y Watson abrieron las puertas, Skinner la tiró abajo y construyó un rascacielos. Skinner es la gran figura del conductismo, un personaje brillante, controvertido, que no solo quería entender la conducta, sino que soñaba con diseñar una sociedad mejor a través de ella, como lo expuso en los libros como Ciencia y Conducta Humana. Skinner partió de la ley del efecto de Thorndike, que dice que las conductas con consecuencias positivas se repiten. Refinó esta idea y la convirtió en el centro de su teoría, el condicionamiento operante. La idea clave es esta: nuestra conducta opera, es decir, actúa sobre el mundo y lo que pasa después. La consecuencia, esta determina si volveremos a hacerlo o no. Piénsalo, cuentas un chiste, que este sería la conducta. La gente se ríe, es la consecuencia positiva. ¿Qué haces? Te guardas ese chiste para volverlo a contar. Cuentas otro chiste, nadie se ríe, entonces es una consecuencia negativa. Ese chiste probablemente lo entierres porque nadie se rió. Qué triste. Y aquí es donde Skinner nos da sus dos herramientas más famosas. La primera y la más importante es el refuerzo. Refuerzo es cualquier cosa que haga que una conducta aumente. Si la conducta se repite más, es un refuerzo. Punto. Hay dos tipos de refuerzo. Está el refuerzo positivo, que es el más fácil. Significa dar algo bueno, un elogio, una buena nota, dinero, una sonrisa, un sticker. Un niño ordena su cuarto, por ejemplo, y esta sería la conducta. Y le dejas jugar videojuegos. Esto sería el refuerzo positivo. Es súper probable que vuelva a ordenar su cuarto. Esto incluye el principio de Primat o la regla de la abuela. Primero haces la tarea y luego sales a jugar. La actividad deseada refuerza la menos deseada. El otro tipo de refuerzo es el negativo. Cuidado, porque es que lo suelen confundir con el castigo y no es así. Te voy a explicar el refuerzo negativo. Este significa quitar algo malo para que una conducta aumente. Por ejemplo, ¿por qué te tomas una pastilla cuando te duele la cabeza? Para quitar el dolor. La conducta de tomar la pastilla es reforzada, porque un alumno entrega las tareas a tiempo, para quitarse la posible llamada de atención del profesor. El refuerzo negativo también hace que una conducta aumente. Y ahora, la otra cara de la moneda, el castigo. El castigo es cualquier cosa que haga que una conducta disminuya. También hay dos tipos. Está el castigo positivo, significa dar algo malo, un grito, una tarea extra, un regaño. Y está el castigo negativo, que significa quitar algo bueno. Un niño se porta mal y le quitas la tablet o el celular. Le quitas un privilegio. El famoso estás castigado sin salir. Y aquí viene algo que podría sorprenderte. El propio Skinner y la mayoría de expertos en conducta hoy en día son los primeros en advertirnos: cuidado con el castigo. El castigo te dice que no tienes que hacer, pero no te enseña a hacerlo bien. Genera miedo, rabia y ganas de evitar a la persona que te castiga. Puede provocar agresión y conductas de escape. No es una buena estrategia a largo plazo. Pero la genialidad de Skinner no se quedó ahí. Se dio cuenta de algo increíble. Para que una conducta se mantenga, es mejor no reforzarla siempre. A esto lo llamó programas de reforzamiento. Y esto, amigos, explica las adicciones. Razón fija: te pagan después de hacer 10 limpiezas. Trabajas rápido, pero descansas justo después de que te pagan. Está el intervalo fijo. Recibes tu sueldo cada 15 días. Trabajas con más ganas justo antes del día del pago. Razón variable: piensas en una máquina tragamonedas. No te da un premio cada vez que jalas la palanca. Te lo da de vez en cuando, de forma impredecible. Como no sabes cuándo te va a tocar, sigues y sigues jugando. Es el programa más adictivo que existe. Intervalo variable. Un jefe que supervisa a sus empleados en momentos inesperados. Como no sabe cuándo va a pasar,
tiende a mantener un ritmo de trabajo constante. Bueno, ya, mucha teoría, pero ¿cómo se aplica todo esto a un salón de clases con 30 estudiantes? Pues de formas que seguramente ya has visto. La economía de fichas. La economía de fichas es puro conductismo. Los estudiantes ganan puntos o stickers por hacer bien las tareas, portarse bien, etcétera. Luego pueden cambiar esas fichas por premios, tiempo libre o elegir alguna actividad o lo que ustedes decidan. Es un sistema de refuerzo que funciona muy bien, sobre todo con los más pequeños o en educación especial. Otra técnica es el moldeamiento. Nadie aprende a montar en bici de golpe. Primero te ayudan a mantener el equilibrio, luego a pedalear, luego se arranca solo. Se van reforzando pequeños pasitos, aproximaciones sucesivas, hasta que se consigue la conducta completa. Así se enseña a escribir o a leer o incluso a superar la timidez. Skinner incluso inventó las máquinas de enseñar y las instrucciones programadas. Estas eran aparatos donde la materia se dividía en pequeños trocitos, muy pequeños. Leías uno si respondías una pregunta y la máquina te decía al instante si habías acertado. Esto es un refuerzo inmediato. Quizás te suene. Y es el abuelo de todas las aplicaciones educativas que usamos hoy, como Duolingo, Khan Academy u otras. Todas se basan en este principio de dividir, preguntar y dar feedback al instante. Y para manejar los problemas de conducta, un buen conductista no castiga y ya está. Primero se pregunta, ¿por qué hace esto el niño? ¿Cuál es la función de su conducta? ¿Lo hace para llamar la atención, es decir, un refuerzo positivo? ¿O lo hace para escaparse de una tarea que no entiende? Sería un refuerzo negativo. La intervención dependerá de la función. Si es para llamar la atención, en lugar de gritarle, que es darle la atención, que es lo que quiere, se usa una técnica llamada reforzamiento diferencial. Se le ignora cuando grita y se le presta muchísima atención y se le elogia en cuanto levanta la mano. Se refuerza la conducta que sí quieres ver. O se refuerza una conducta incompatible, como estar sentado, que hace imposible estar corriendo por el salón. Esto es muy interesante y seguramente lo han aplicado. Un contrato de conducta también es una herramienta poderosa, un acuerdo escrito entre el profesor y un estudiante que especifica la conducta deseada y la consecuencia. Enseña responsabilidad y hace que todo sea más justo y predecible. Recuerdo que probé esto una vez con un grupo de adolescentes. Pacté con ellos un contrato de conducta, súper simple, por escrito. Si ellos entregaban las tareas de la semana, el viernes a los 15 minutos de la clase podríamos poner algo de música. Pareciera algo simple, pero el hecho de que fuera un trato, un acuerdo y no una orden lo cambió todo. La tasa de entregas de trabajo se disparó. A veces la solución más eficaz es la más sencilla y simple. Evidentemente, el conductismo no podría ser la respuesta a todo. En los años 60 empezó la revolución cognitiva. Otros psicólogos empezaron a decir, "Oye, Skinner, te estás dejando lo más importante, lo que pasa dentro de la cabeza". La crítica más demoledora vino del lingüista Noam Chomsky. Dijo que era imposible que aprendiéramos a hablar solo por refuerzo. Los niños crean frases totalmente nuevas que nunca han oído. Conectan errores creativos como yo no sepo en vez de yo no sé. Eso demuestra que no solo imitan, sino que están aplicando reglas mentales. La famosa caja negra de la mente tenía que abrirse. Psicólogos como Albert Bandura demuestran con su experimento del muñeco bobo que también aprendemos observando a otros, sin necesidad de ser reforzados directamente. A esto él lo llamó aprendizaje social. Entonces, ¿murió el conductismo? Para nada, solo se transformó, se integró. Hoy la psicología más moderna, la terapia cognitivo-conductual, es una mezcla de dos mundos. Trabaja para cambiar los pensamientos, que en este caso sería lo cognitivo, y también para cambiar los hábitos, que es lo conductual. Y como ya hemos visto, en nuestro mundo digital el conductismo está más vivo que nunca. La gamificación, que es el uso de puntos, niveles e insignias en cosas que no son juegos, es puro conductismo. Sería conductismo operante. Por ejemplo, cada like que recibes en Instagram es un pequeño refuerzo que te hace querer volver. Las empresas de tecnología conocen estos principios a la perfección y los usan para diseñar sus productos. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Por qué sigue aquí el conductismo? Pues porque nos dio un juego de herramientas increíblemente práctico, porque nos enseñó que el ambiente importa y mucho,
porque nos demostró que cambiando las consecuencias podemos cambiar la conducta. El conductismo no lo explica todo, claro que no. Somos mucho más que un conjunto de respuestas a estímulos, pero es la base. Es el capítulo 1 del libro del aprendizaje humano y no te puedes saltar el primer capítulo si quieres entender el resto del libro. Así que probablemente la próxima vez que veas a un profesor elogiando a un estudiante o uses una aplicación de la que te da puntos por cada lección, sonríe. Estás viendo el legado de Paulo y Watson y también de Skinner, obviamente. Pero, ¿está un niño siempre listo para aprender lo que queremos enseñarle? El conductismo nos da el cómo, pero Jean Piaget nos dio el cuándo. Descubre por qué un niño de primaria no puede pensar como un adolescente y cómo usar las etapas de su desarrollo a su favor en el aula, justo en este video. Los espero allá. Vamos a verlo, sí que sí.